Millikan comenzó a medir la carga eléctrica de un electrón. Los fundamentos ya habían sido establecidos por Thomson. Una súbita expansión de aire saturado con vapor de agua forma nubes. Si hay partículas de polvo en las que condensarse, ese vapor sobresaturado también se condensaría sobre iones, que son partículas cargadas de electricidad creadas por un tubo de rayos X. Cada gota de agua tendría la carga eléctrica de un electrón. Y siendo esto así, Thomson y Wilson consiguieron determinar la carga media en una gotita. El método de la cámara de niebla era muy difícil. Los experimentos que se requerían para medir la velocidad de caída de la nube en un campo eléctrico se veían sujetos a innumerables incertidumbres. No obstante, lograron finalmente una estimación de la carga del electrón que era correcta en su orden de magnitud. Millikan repitió los experimentos de Wilson en la Universidad de Chicago. Para ionizar la nube gaseosa en la cámara, utilizó primero rayos X y después pequeñas cantidades de radio. Hizo la prueba con un campo eléctrico más potente en la cámara. Si aquello funcionaba, sería lo suficientemente potente como para contrarrestar la fuerza de la gravedad manteniendo la nube suspendida e inmóvil. Todo esto estaba muy bien sobre el papel, pero cuando las cosas empezaron a moverse, hubo un pequeño problema. Al haber fuerzas eléctricas tan potentes en el interior de la cámara, la nube de vapor de agua desaparecía rápidamente. Pero Millikan sacó provecho de ese problema. Cuando conectaba el campo eléctrico, las gotitas individuales quedaban a la vista. Millikan pensó medir las gotitas individualmente en vez de medir toda la nube. Si se llegaban a realizar medidas en las gotitas, se detectaría el efecto individual de los electrones. Era una brillante idea, pero con problemas. El agua se evapora. Millikan pensó, y en vez de gotas de agua, ¿por qué no utilizar gotas de aceite? El aceite, al contrario que el agua, no se evapora. En 1907, en la Universidad de Chicago, se empezó a poner cada cosa en su sitio. Con un aparato que producía una niebla de aceite, Millikan confiaba cada vez más en que se podría medir con exactitud la carga eléctrica de un electrón. Dirigido por Millikan, Harvey Fletcher, estudiante graduado de la Universidad de Brigham Young, sugirió un atomizador. El primer aparato de Fletcher para el experimento con la gota de aceite fue, como la idea original de Millikan, un aparato sencillo, potente y en todo caso brillante. Incluso con un potente microscopio, las gotas eran demasiado pequeñas para poder verlas. Lo que Millikan veía parecía como una estrella en la noche, un puntito de luz del que no podía llegar a percibir su forma esférica. Cronómetro en mano, observaba por el microscopio hora tras hora el interior de la cámara. En lo más profundo de la cámara, él vería una única gotita de aceite cargada eléctricamente y brillando incandescente como una estrella. Por la influencia de la gravedad y de la viscosidad, la gotita caería. Hacia abajo. Por el interior, el puntito brillante caería hasta llegar a la señal superior. Millikan pondría en marcha su cronómetro. La gotita continuaría cayendo hasta alcanzar la señal inferior. Millikan anotaría el tiempo que habría tardado cada gotita en la caída. Después, conectaría el campo eléctrico, convirtiendo así la gotita de aceite en una estrella ascendente. Al llegar a la señal inferior, pondría de nuevo en marcha su cronómetro hasta que la gota en ascenso cruzara la señal superior. Una y otra vez, Millikan iba apuntando el tiempo que una gota necesitaba para ascender y para caer. A veces, observando una simple gotita durante horas y horas, iba tomando, registrando y analizando cientos de medidas para dar la medida más precisa hasta el momento de la unidad fundamental de carga eléctrica. La medida publicada finalmente por Millikan fue 4.77 por 10 elevado a menos 10 unidades electrostáticas. Difería solamente en un 2% respecto del resultado obtenido por él antes de utilizar aceite para el experimento.